Formosa, Campo de Dios. Recoge la historia de la Iglesia en Taiwán desde 1859 a 1950. Es una historia de la Iglesia que está vinculada a la actividad misionera de una de las provincias de dominicos de España, de la provincia de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Es una provincia española que nació para dedicarse a la labor misionera y sobre todo a la labor misionera en Asia. Su autor está aquí con nosotros, es el padre Miguel Ángel San Román, que ahora os lo presentaré. Tiene una gran trayectoria como misionero, es también un gran conocedor de la teología de la misión, es doctor en misionología y se ha dedicado durante una serie de años a recoger toda la información, todos los testimonios de los misioneros para presentar en castellano por primera vez una historia de la Iglesia en Taiwán, en la antigua Formosa, como nació, ¿no? con este nombre. El indicaros que es una obra que en primer lugar apareció en chino hace ya como 4 o 5 años, ¿no? Un poco más, 6 años. Es decir, esta obra fue escrita en chino y publicada allá en Taiwán hace 6 o 7 años, y no se trata de una traducción, sino que se trata de una nueva versión. El autor trabajó sobre el manuscrito chino, evidentemente, pero ofreciendo también una versión más adaptada al lector español, al lector en castellano, más adaptada también con algunas explicaciones de lo que puede estar a nuestro alcance de la comprensión de este territorio, ¿no? Por otra parte, tan alejado de nosotros. Presentamos este libro en el contexto de este mes misionero extraordinario, convocado por el Papa Francisco, que lleva además, ¿no?, pues como título, como lema, eso que podéis ver en el prospecto de donde viene la programación de conferencias: bautizados y enviados. En este mes el Papa Francisco nos quiere recordar que todos los bautizados somos y estamos llamados a ser misioneros allí donde vivimos. Y de alguna manera la finalidad de este mes es reforzar en toda la Iglesia, en todos los bautizados, nuestra vocación misionera. Misionero no es más que el que comunica, el que transmite lo que yo creo que es el gran instrumento de humanización que tenemos los seres humanos, que es el Evangelio. Ser misionero no consiste más que en acercar a las personas a este gran camino, como digo, de humanización, a este gran camino también de realización personal, que es el mensaje del Evangelio. Y un segundo objetivo de este mes misionero, y lo decía en la presentación que tuvimos hace una semana o hace 10 días también en Madrid, otra de las finalidades de este mes misionero es para que de alguna manera en la Iglesia proclamemos, anunciemos, reconozcamos con toda honestidad y con toda sinceridad la labor, y sobre todo la labor cultural y humanizadora que han realizado los misioneros. Hemos vivido algunos años en donde la misión ha sido sometida a crítica, que en algún sentido ha sido positiva porque nos ha ayudado a los creyentes y ha ayudado también a la conciencia eclesial a purificar, a entender mejor nuestra vocación misionera, pero ha estado también plagada de injusticias. A partir de esta crítica se ha solido interpretar que la labor de los misioneros y la labor de la misión de la Iglesia ha sido una labor de colonización, de destrucción de las culturas, de imposición de lo que son los patrones ideológicos y culturales de Occidente. Me parece a mí que vivimos ya una situación cultural, una situación de pensamiento que nos permite acercarnos a la labor que los misioneros han hecho en el pasado con un poquitín de mayor ecuanimidad, con un poco mayor de justicia y con una mayor comprensión.
La labor de los misioneros, con todos los condicionamientos históricos que hayan podido tener en el pasado, no ha sido más que la labor de lo que os decía al principio, de personas que se han entregado a la labor de hacer en otras culturas lo que a finales del tiempo del Imperio Romano hicieron con nosotros, los que nos trajeron el Evangelio a Europa, que es poner en nuestras manos ese gran instrumento de humanización que es el Evangelio. Y los misioneros, al revés, no han destruido culturas y civilizaciones, no han impuesto patrones culturales, son un ejemplo de acercamiento a la diversidad cultural y humana que existe en nuestra tierra. Son un ejemplo de lo que se dice con esta palabra tan de moda, de acercamiento empático a otras culturas. Muchísimos antropólogos, si no lo hacen desde una perspectiva creyente, sino simplemente desde la perspectiva de la antropología, reconocen hoy que los primeros tratados de antropología cultural práctica fueron los escritos de los misioneros en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Porque reconocen en las cartas, en las descripciones, en las crónicas que escribían estos misioneros una aproximación a unas descripciones geográficas, a unas descripciones de la vegetación, también de los animales que había en todos estos contextos culturales, con una minuciosidad, con un detalle, con una empatía, con un cariño, como no se habían conocido hasta entonces en la historia. Hace 3 o 4 años volvían a publicar un grupo de antropólogos de la Universidad Complutense el diario de unos misioneros que salieron de San Esteban a la zona de la frontera entre México y Guatemala, la zona de Chiapas, el viaje a Chiapas. Y aquellos antropólogos, desde su perspectiva profesional, decían en la presentación de esta nueva edición de esta obra del viaje a Chiapas que era un auténtico ejemplo de antropología práctica, de descripción respetuosa, de descripción también empática de lo que habían hecho aquellas personas en aquellas culturas. Pues creo que esto es también lo que hicieron los misioneros, y en concreto los misioneros dominicos en el siglo XVII, en esta parte, ¿no?, de la tierra que fue Asia. Voy a presentar ahora al autor de este libro, que, como os digo, originariamente se publicó en chino, que lo ha versionado ahora al castellano, que es un libro que él me insistía cuando me hacía la presentación en la editorial de su proyecto, en donde no le interesaba solo la perspectiva del historiador que describe fechas y que describe acontecimientos, sino que le interesaba mucho la perspectiva existencial, la perspectiva anímica de quienes vivieron esta aventura que fue la evangelización de este país. Por eso ha leído y le ha dedicado también mucho tiempo después a narrar, a sistematizar los testimonios directos de los misioneros a través de sus cartas y a través de sus crónicas. Y eso, de alguna manera, es lo que ha reflejado en esta obra. Les digo, creo que se puede considerar una obra única porque en nuestro contexto español es más conocido la tarea que la Iglesia hizo en América Latina y es menos conocida la tarea que realizó en Asia, ¿no? A este propósito siempre me gusta recordar unas palabras de Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Él decía que en la historia de la Iglesia católica, en la historia de la Iglesia cristiana también, por decirlo de alguna manera, había habido sobre todo dos momentos misioneros impresionantes, ¿no? Y él decía, uno fue la Iglesia posapostólica, la Iglesia del siglo I después de Cristo, que recorrió toda la civilización del mundo conocido para llevar el Evangelio, y la segunda fue la evangelización de América por la Iglesia española. Hay que pensar que en un siglo, en menos de 100 años, con los medios de comunicación que había en esa época, la Iglesia española evangelizó todo un continente. Y habría que recordar que España entonces, dicen los historiadores, no tendría más de 7-8 millones de habitantes. Es para pensar y para reflexionar el espíritu que tenían estas personas que en un siglo
evangelizaron con las limitaciones, con también, ¿no?, alguna crítica que podamos realizar hoy a alguna de las labores que hicieron, pero en menos de un siglo evangelizaron todo un continente. Yo creo que se podría añadir a este recuento que hace el Papa Juan Pablo II un tercer momento, que es la labor de la evangelización de Asia en el siglo XVII, como vamos a ver, ¿no? Pues Miguel Ángel San Román es doctor en misionología, es alguien que ha reflexionado, conoce muy bien lo que es la teología de la misión y la conoce no solo por reflexión teológica, sino de modo práctico. Ha estado más de 30 años viviendo en Asia, ha sido también uno de los que la Orden en Roma y su provincia, la provincia de Nuestra Señora del Rosario, encargó para que estudiara, para que avanzara la penetración en China continental, en la China comunista, como decimos. Y él ha sido el que estuvo coordinando, estuvo al frente de un grupo de misioneros que allá a finales de los años 90 entraban en la China continental de incógnito, como profesores, como comerciales, me decías en alguna ocasión, que entraban porque no podían decir que eran sacerdotes. Y él me contaba en aquel momento, emocionado, lo que era encontrarte con personas, con familias, en aldeas, en montañas, en lugares de China, que después de 50, 60 años sin ningún contacto con el sacerdote, seguían manteniendo su tradición cristiana, su tradición católica, y se emocionaban al encontrarse después de 50 o 60 años con un sacerdote. Como digo, aparte de esta experiencia práctica del conocimiento de la reflexión, está colaborando también en Roma con la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, lo que antiguamente se llamaba Propaganda Fidei, que es dentro de la estructura del Vaticano la comisión encargada de lo que se solía llamar la misión adestra, la misión en países de tradición no cristiana. Y desde hace 2 años colabora también con la Secretaría de Estado, que es la parte diplomática, por así decirlo, dentro de la estructura vaticana, colabora con la Secretaría de Estado para todo lo que son las relaciones entre el Vaticano y Asia y las relaciones entre el Vaticano y China. Bueno, pues no me voy a alargar más, sino que vamos a dar la palabra a Miguel Ángel para que nos cuente lo que es el contenido de esta obra y que nos cuente lo que ha sido la experiencia misionera en la antigua Formosa, en la actual Taiwán, en esta parte de Asia. Muchas gracias, Ricardo, por esta presentación sucinta pero rica. Y además puedo decir que bastante apropiada. Ha dado los puntos esenciales de lo que yo considero lo más importante de esta obra. Gracias y perdón, porque durante mucho tiempo te he estado molestando. La publicación de este libro no ha sido fácil porque combina la lengua española con caracteres chinos. Y aquí sabían muy bien la lengua española, pero no entendían los caracteres. Además, los ordenadores cambiaban los caracteres en figuritas. Y dice, oye, que esta figurita no sale. Y a través de un trabajo continuado durante bastante tiempo y de algún técnico de la editorial, se ha conseguido esta publicación, que hasta el punto que yo he visto en estos días que he podido ojearlo, es una publicación de primera clase, la publicación, no el libro. Bueno, voy a presentaros rápidamente, a ver si me controlo en el tiempo, cosas así más importantes que la gente me pregunta. Primero, Formosa, Taiwán. ¿Qué es Formosa o qué es Taiwán? Es el mismo lugar, es una isla al este de China, y que en Europa hemos conocido durante muchos años, hasta se puede decir el siglo XX, la hemos conocido como Formosa, porque fue al principio conocida por unos marineros portugueses que
pasaron alrededor y un marino dijo: «¡Qué formosa es esta isla!», y quedó con Formosa, y así ha continuado hasta el siglo XX, en que se ha impuesto el nombre chino de eso que es Taiwán. Con esto os explico que Formosa y Taiwán son la misma cosa. Alguien me ha preguntado también que por qué el libro abarca solo hasta 1949 y no 1950. Es porque en la evangelización de China, la Orden Dominicana llega hasta 1949 como único agente evangelizador de Taiwán. No estábamos más que nosotros, los dominicos. A partir de 1949, cuando Mao Zedong declaró la República Popular China, entonces muchas órdenes, otras órdenes que trabajaban originalmente en China, se vinieron a Taiwán y se diversificó mucho la misión y la historia. Entonces yo he hecho la historia de la Iglesia de Taiwán durante el tiempo en que fue una misión exclusivamente dominicana. Y esto termina en 1949, como pongo en el libro. Y después aclararos que en la evangelización de Taiwán hay dos periodos. Uno en el siglo XVII, desde 1626 a 1642. Los españoles, militares o conquistadores o colonizadores, estaban ya en Filipinas, y con ellos estaban también los misioneros. En el siglo XVII hicieron una expedición a China para buscar protección contra los piratas de aquellos mares. Y en el camino se encontraron con Taiwán, vieron que era un lugar estratégicamente muy interesante, y entonces, desde un punto de vista del gobernador de Filipinas, preparó una expedición a Taiwán y se le unieron también algunos misioneros. Esto duró nada más 16 años, pero se llama primer periodo de evangelización de Taiwán. Se puede resumir en que no se pudo hacer casi nada, porque nunca se llegó a dominar las numerosísimas lenguas que existían entonces en Taiwán. Que era una isla casi deshabitada, tenía unos 80.000 habitantes, pertenecientes a 13, 14 o 15 distintas tribus. ¿Cómo puedes misionar sin saber ninguna de esas lenguas? ¿Cómo puedes misionar? Se hizo poco, pero fue un primer contacto. Y con eso la Orden Dominicana quedamos un poco ligados a la evangelización de la Iglesia de Taiwán. Los españoles, militares y misioneros, fueron expulsados por los holandeses en 1642. Y hasta 1842-43 no hubo ninguna presencia. Pero en la historia de la Iglesia y en los anales y en los archivos de Roma, de la Santa Sede, quedó claro que los misioneros evangelizadores de Taiwán eran los dominicos. Entonces, durante todo ese tiempo, desde 1723, más o menos, hasta 1842, la evangelización estaba prohibida en China. El emperador Yunchen, en 1723, cerró China a toda influencia extranjera, en todos los aspectos, en el aspecto comercial, en el aspecto cultural, en el aspecto diplomático y en el aspecto religioso. Y China vivió durante 200 años cerrada sobre sí misma. Pero en 1842 las flotas inglesas se acercaron a China e intentaban vender a China el opio,
que ellos adquirían en la India. Y con eso se establecieron unas relaciones que nunca fueron amistosas entre Inglaterra y China y que acabaron en las conocidas guerras del opio. Las guerras del opio se llaman así porque consistían en que los ingleses querían obligar a los chinos a comprar opio para que lo fumasen los chinos. ¿Esto qué tiene que ver con nuestra historia? Pues tiene que ver que es un contacto obligado ya, pero un contacto de los europeos con China. Y entonces los europeos, con mayor potencia militar, se impusieron en todas las confrontaciones, en todas las guerras, se impusieron a los chinos. Y los chinos tuvieron que ir cediendo en algunas peticiones que hacían los ingleses. Entre ellos es abrir las fronteras de China. Empezaron a poder los barcos europeos poder anclar en los puertos de la costa de China, y más tarde incluso consiguieron que los militares y los misioneros pudiesen entrar en el continente chino y establecerse allí. Con esto se abría una nueva posibilidad de evangelización. Y entonces en la Santa Sede miraron la historia y vieron que eran los dominicos los que habían sido los primeros evangelizadores. Hicieron los trámites con el padre general, con el padre provincial de la provincia del Rosario, y entonces se decidió volver a la misión de Formosa. La misión era ya un poco distinta porque no solo existían como habitantes de la isla los aborígenes, los 80.000 divididos en 13 tribus de los que os he hablado antes, sino que ya había un contingente bastante numeroso de chinos. Posiblemente habría entonces unos 3 millones de chinos y unos 100.000 aborígenes. Entonces se arregló todo entre la Santa Sede, la Orden y la provincia, y en 1859 empezó la segunda evangelización de la isla. Desde ese momento, 1859, hasta 1949, hemos sido solo los dominicos los que hemos estado allí presentes. Y para no llevarme yo toda la gloria como miembro de la provincia del Rosario, debo decir que esos dominicos de la provincia del Rosario todos provenían de la provincia de España, que estaba situada en Salamanca y en otros lugares, quiero decir, de la provincia de España que todos conocéis, de la provincia de Aragón, que por supuesto estaba localizada en Cataluña, y de la provincia bética. La mayoría de los frailes y los misioneros dominicos de aquel tiempo provenían directamente de las distintas provincias, de la vuestra, y no sé si hay alguno de la bética por aquí. En fin, que somos todos los dominicos los evangelizadores. Y una cosa interesante, a mí me choca mucho y me gusta mucho saberlo, que muchos misioneros de China y de Taiwán eran catalanes, nuestros amigos los catalanes. Es una obra, yo cuando encuentro a catalanes por ahí, y tengo algunos amigos historiadores en Barcelona, les digo esto y digo, vosotros tenéis que investigar esta historia porque esta historia os une a España. Y dicen, sí, pero tenéis que hacerlo. Bueno, fuera este paréntesis. Entonces, en 1859 empezó la segunda periodo de evangelización. Y aquí, si compráis el libro, si lo podéis ver en una biblioteca, podéis ver la entrada en Taiwán. En este segundo periodo de evangelización es una verdadera episodio novelesco. Se lee estupendamente y se
se ve el gran sacrificio por una parte, pero también el aspecto épico de este hecho histórico. Casi sin ningún medio humano, los misioneros, un grupito pequeño de misioneros, entraron en la isla sin conocer bien la lengua, sin medios económicos, acompañados de buenos catequistas, que fueron unos grandes evangelizadores, y fiados solamente en la protección y la mano de Dios que les acompañaba, y animados por la vocación misionera que todos ellos tenían. Leyéndolo, realmente se siente uno conmovido. Aquí hay alguien que conoce a una hermana mía que se llama Sonsoles. Sonsoles ha comprado el libro y está leyéndolo ya. En 5 días lleva ya 200 páginas. Y estos días que estoy en España vivo con ella y me dice, es increíble lo que hicieron aquellos hombres. Y también en un momento dado las hermanas dominicas entran en la misión, dice, pobres monjas que tuvieron que sufrir, dice, porque vosotros los frailes al fin y al cabo sois hombres y se os da mejor, pero las pobres monjas tuvieron que entrar en un país, en una geografía totalmente desconocida, con unas aventuras increíbles, pero lograron establecerse en Taiwán. Vamos a ver si vemos cronología general. Bueno, os lo he dicho ya, en el primer periodo de evangelización, y aquí esto es solo del primer periodo de evangelización en Taiwán. Esto es la navegación en el siglo XVI. Es interesante saber que en el siglo XVI los portugueses y los españoles se lanzaron a los mares, pero en el mar se separaron, en el sentido de que los portugueses, saliendo de la península ibérica, rodeando África y el cabo sur de África, llegaron en Asia a la India primero, después Malasia, después Macao, donde establecieron una ciudad nueva que se llama Macao hasta el día de hoy, y llegaron hasta Corea en los viajes de San Francisco Javier. Esto lo hicieron los portugueses, acompañados generalmente por los jesuitas. Y Francisco Javier tuvo una buena idea, y era de escribir a Ignacio de Loyola cartas animando a los profesores de la Universidad de París, pero que podría aplicarse también a los profesores de la Universidad de Salamanca, animándolos a no dedicar todo el tiempo y todo el esfuerzo a la academia, sino lanzarse también a los mares para evangelizar a los indios, a los asiáticos, chinos y a los japoneses. Bueno, eso lo hizo Portugal, y España lo que hizo fue, saliendo también de Cádiz, yendo hasta México. En México me parece que llegaban a Veracruz y atravesaban el continente de México andando, y volvían a tomar el barco en Acapulco, me parece, yo no conozco muy bien la geografía, en Acapulco, y entonces se lanzaban por el Océano Pacífico, aparecían por allí, y a través de la isla, fondeando en la isla de Guam, que en nuestra geografía muy antigua se llamaban las Islas Marianas o las Islas de los Ladrones, llegaron hasta Filipinas y se establecieron en Filipinas. Esta es la navegación, y tiene que ver un poco con nuestra historia, porque Portugal se estableció en varias partes
en varias partes de Asia. Se estableció en la India, en Goa sobre todo, se estableció en China, Macao, se estableció en Malasia, la parte cercana a Singapur y por aquí. Indonesia no, Indonesia ya era de los holandeses, digamos, y llegaron a Japón. Los españoles en esta zona del Pacífico solo tenían Filipinas y estaban un poco perdidos en aquel mundo. Y entonces, en un momento dado, se lanzaron a establecer relaciones comerciales, diplomáticas con China, y en ese momento conocieron Taiwán. Y esta es la historia porque nosotros, los dominicos españoles y los españoles, se conocieron Taiwán y se establecieron en Taiwán. Un paréntesis, procuraré hacerlo muy corto. Es una pena, se puede decir, que en ese momento, cuando en 1626, cuando los españoles en primer lugar se establecieron, por primera vez se establecieron en Taiwán, España, las flotas, los barcos españoles estaban todavía conquistando el sur de Filipinas, y entonces no pudieron dividirse para conquistar Taiwán. Si hubiesen conquistado Taiwán, que hubiese sido bastante fácil, porque la mayoría eran aborígenes que no tenían poder militar, entonces Taiwán habría sido cristianizado y evangelizado ya desde el siglo XVII. Esto es un paréntesis que no dice nada en un sentido, pero que es una pena. Vamos a pasar a algún... Este libro está escrito por el padre Cobo, Juan Cobo, que es un dominico del siglo XVII, y es una cosa muy interesante porque habéis oído hablar de la evangelización de China por parte de los jesuitas y de los dominicos. Entre ellos no se llevaron muy bien por distintos métodos de misión y tuvo lugar la controversia de los ritos. Y en la controversia de los ritos acudieron a Roma. Roma primero dio la razón a los dominicos, después se la dio a los jesuitas. Aquello fue un poco una rémora para toda la misión. Pero a lo que voy es que los dominicos tenemos un pecado bastante grande, que es que no, quizá por excesiva humildad, no lo sé, no publicamos nuestras glorias. En la historia de las misiones de China, que se enseñan en todo el mundo, en todos los seminarios del mundo, se habla de la controversia de los ritos, diciendo que es una película de buenos y malos. Los buenos son los jesuitas y los malos son los dominicos y los franciscanos. Y las cosas no son así. Las dos partes tuvieron sus méritos y las dos partes tuvieron sus equivocaciones, digamos. Pero a lo que voy es que el que se ha hecho famoso, incluso los papas, cuando hablan de la evangelización de China, no nombran casi nada más que a Matteo Ricci. Es un gran misionero que hizo una excelente labor de inculturación ya en el siglo XVI y XVII. Es una gran obra, pero todo se lo lleva Ricci. Resulta que hubo un dominico que se llamaba Juan Cobo, es el autor de este libro, y este libro está publicado antes que ningún libro del padre Ricci. Se dice que si el padre Ricci tradujo el catecismo, que tradujo a no sé qué, este está publicado varios años antes y no lo conoce nadie. Os puedo decir una anécdota real. Yo estaba dando una conferencia en la Universidad Católica de Taiwán presentando este libro. Y al terminar,
un padre Sketch, se llaman los belgas, los misioneros belgas. El padre Hendricks, muy conocido en las misiones de China, es actual, vive todavía, me vino a mí y me dijo: todos los dominicos estáis en pecado mortal. Yo le dije: perdón, ¿qué dice? Y me dice: sí, esto es increíble, que este libro sea 10 años antes a los libros de Matteo Ricci y no lo conozca nadie. Y esto es vuestro pecado. Yo le dije: perdón, deme la solución y procuraremos corregirnos en el futuro. No, creo que vamos al revés. Bueno, esto es una cronología de la primera evangelización, que como no voy a hablar mucho de ello, pues os basta con darle una ojeada. Esto es para que os deis una idea de cómo fueron los primeros misioneros desde Filipinas a China. Partieron de Filipinas, Manila, está aquí abajo, partieron hacia el norte de la isla de Luzón, y de Luzón se querían dirigirse a China, Quanzhou, Fuzhou, Xiamen, pero acabaron en la isla de Formosa, y bordeando la parte esta de la isla se establecieron durante 16 años en Taipei, en el norte de la isla. Con eso os dais idea de dónde está ya Formosa, a unos 250 kilómetros del norte de la isla de Luzón y a 170 kilómetros de la costa de China. Esto es muy interesante porque, como veis, económicamente, comercialmente y desde el punto de vista de la labor misionera, tiene una situación estratégica interesantísima Taiwán. Bueno, esto no hay quien lo vea. Costa al este de Taiwán. Vamos a pasarlo por esto es todavía de la primera evangelización. Los españoles se establecieron, viniendo por aquí, se establecieron aquí, en Keelung se llama, porque primero fondearon en el este de la isla, en un lugar que ellos llamaron Santiago, pero era una zona muy abrupta. Y entonces dijeron: aquí no nos podemos quedar. Siguieron hasta que encontraron una bahía muy tranquila, que es Keelung. Pero es interesante también es que lo llamaron a aquel lugar Santiago. Y hoy día hay un pueblecito por aquí. Yo he pasado por allí, he ido a visitarlo. Es un pueblecito de nada. Lo he ido a visitar en moto, que es lo que se usa siempre en Taiwán. Y se llama Santiago, pero lo han traducido, lo han transliterado a caracteres chinos y entonces los llaman Santiago, que es Santiago. Desde 1642 a 1945 ha habido un periodo en que, en primer lugar, no hubo ninguna labor misionera y, en segundo lugar, hubo 90 años de labor misionera. No vamos a detenernos por falta de tiempo en los diversos años de este periodo. Estas son, como os he dicho anteriormente, la reevangelización o la segunda etapa de evangelización comienza con las guerras del opio. Y aquí hay un poco un grabado de lo que consistieron las guerras del opio. Inglaterra, con una flota bastante fuerte, se enfrentaba en la proximidad de lo que hoy es Macao y Hong Kong, se enfrentaban a los champanes chinos.
y en todas las ocasiones fueron los ingleses los que vencieron las guerras. Alguno se preguntará que de dónde he podido sacar el material para escribir este libro. Bueno, pues de varios lugares, pero especialmente de una revista que se llama Correo Sino Anamita, que se publicó en la provincia de los Dominicos del Rosario desde 1864 a 1915, poco más o menos, y esa revista consistía en recoger todas las cartas que los misioneros escribían a su padre provincial. Le escribían cartas, le escribían relaciones, en las cuales no solo trataban del progreso o regreso o las circunstancias y las vicisitudes de la evangelización, sino escribían también, como decía el padre Ricardo antes, cuestiones de antropología práctica, cuestiones geográficas, cuestiones de la fauna y la flora del lugar, y es una colección de unos 50 tomos de un valor incalculable. Y ya le decía el otro día, comentaba en Madrid con la presentación, que no sé si los dominicos de Salamanca y la editorial San Esteban podrían hacer un esfuerzo a ver si se pudiese publicar, porque lo que es verdad es que es un tesoro no explotado. Yo, como decía el padre Ricardo, me he movido bastante por China, en aspectos de misión y en aspectos también un poco académicos, y hay muchos académicos, investigadores de historia de China que conocen la obra y no saben dónde adquirirla. En China hoy tienen dinero y están dispuestos a dar, dice, tráeme una colección y te doy lo que me pidas, pero resulta que no hay colección. Habrá en todo el mundo, no habrá más de 30 distribuidas entre Filipinas, Manila y en Alemania, no sé por qué, en Alemania hay alguna, en la Santa Sede en Roma hay alguna, y después en Ávila, en el archivo y la biblioteca del convento de Santo Tomás de Ávila. Allí también hay algunas colecciones, pero muy pocas. Pero lo que yo quiero presentaros, que por lo menos si os quede el nombre, es el título de esta obra, que es básica en la investigación de las misiones en el Oriente. Correo Sino Anamita. Como sabéis muy bien, Sino hace referencia a China y Anamita hace referencia a lo que hoy llamamos Vietnam. Annam era la parte sur de Vietnam, pero se puede decir el correo misionero de los misioneros de China y de Vietnam. Vamos a ir un poco más a prisa. Bueno, esto es un poco la geografía, ya lo hemos visto antes. Este es un barco de aquel tiempo, bueno, pues no tiene nada especial. Este es un obispo un poco interesante, de los primeros misioneros en China. Está este Miguel Calderón, que llegó a ser, él era misionero, le hicieron obispo y siguió misionando en un pueblo a 1200 metros de altura, un pueblo apartado, pero él dijo, este es el lugar del obispo. Como dice el Papa Francisco hoy día, obispo con olor de oveja. Y entonces los misioneros y los curas que iban a consultarles cosas tenían que subirse en burro andando a buscar al obispo a 1200 metros de altura. Y tenía esto lo que hace, la fuerza que hace el testimonio, la fe de aquella región. Es una región que se al norte de la provincia de Fujian, se llama la región de Fogan. La fe de aquellos cristianos, que hasta el día de hoy es fortísima, está basada en el testimonio de este obispo, que
también anecdóticamente llegó a ser el obispo más viejo del mundo en su época. Entonces había una tradición que no sé si se continúa hasta el día de hoy, que el Papa escribía una carta cada año al que correspondía a ser el obispo más viejo del mundo, y a él le escribió también esta carta. El monseñor Miguel Calderón. Esto es un poco una foto muy borrosa de la primera, lo primero que se encontraron los dominicos en 1859 al llegar. Allí no había construcciones, no había nada, no había más que casas de paja, más o menos, que se puede vislumbrar en esta fotografía. Hoy día esta es una zona de rascacielos de la ciudad de Kaohsiung, donde está la primera iglesia que se construyó en Taiwán. Esta es la misma zona con vista panorámica, y esta es la primera iglesia que se construyó en Taiwán. Muy interesante porque al lado de las chozas que acabamos de ver, dos fotografías anteriores, esto era un edificio de primerísima categoría y se veía desde kilómetros lejos. Entonces empezó a ser el punto de referencia para toda la gente que iba por allí, y hablaban del edificio alto. Y dice, pues he estado en el edificio alto, y todo el mundo tenía curiosidad, y entonces les gustaba ir al edificio alto, donde los misioneros no les recibían enseñándoles el catecismo, sino ofreciéndoles una acogida cariñosa, les ofrecían un poco de agua, si no tenían de dormir, les dejaban dormir en los jardines de la iglesia, y en ese sentido es como se constituye un lugar interesante y básico en la historia de la misión de Taiwán, y además tiene una característica especial, que la catedral de Kaohsiung hoy día está en este mismo lugar. Un grupo de los primeros cristianos. Como veis, el pelo es especial porque no se ve, pero todos ellos tienen coleta. Durante la dinastía Qing, la última dinastía en China, los hombres debían llevar coleta. Esto es el mismo lugar de esta parroquia, pero como se ve hoy día. Aquí una cosa interesante, pero no puedo más que hacerla notar, y es que establecidos en Kaohsiung, los dominicos querían, donde ya la población era china, los dominicos querían volver a encontrarse con los cristianos que habían sido bautizados en el siglo XVII. Y entonces supieron que los aborígenes estaban a la parte este, y desde Kaohsiung se lanzaron al este, y aquí establecieron otra misión que estaba justo en el límite entre la zona donde vivían los chinos y los aborígenes, y allí establecieron una misión que se llama Wanqing, y que es la misión que se considera, para todos los cristianos de Taiwán, la consideran como su iglesia madre, hasta el punto de que todos los años, el Día de la Inmaculada, vienen cristianos de toda la isla en peregrinación a celebrar el nacimiento de su fe. Y no solamente los cristianos, bastantes años va toda la conferencia episcopal de Taiwán, va a celebrar la Inmaculada a esta ciudad que se llamaba Wanqing. Pero aquí, en Wanqing,
había una mezcla de razas, estaban entre chinos y aborígenes, y entonces dijeron, estos todavía no son los del siglo XVII, y se lanzaron un poco más al este, y ahí encontraron verdaderamente a los aborígenes. El nacimiento la realización de esta evangelización es interesantísima, pero no puedo entrar. Es interesantísima y para nosotros todavía más interesante porque se ha hecho en los últimos de 60 años para acá, y a muchos de los evangelizadores de las montañas, porque de aquí se extendieron hacia el norte, todos estos son aborígenes, hacia el norte y hacia el sur. Todos los padres que fueron misioneros de esta zona misional los he conocido yo, con lo cual quiere decir que no son muy mayores, que no es una historia de hace mucho tiempo, pero al menos para mí personalmente, el haberlos conocido como que te toca más el corazón, ¿no? Otro grupo de cristianos, y este es el padre Ramón Colomer, un gran historiador catalán, muy especial, escribe de una manera porque era de Gerona, además, y son los más catalanes de los catalanes, pero escribe de una manera muy rara, pero es un hombre verdaderamente con espíritu observador, crítico, y escribe, cuando el padre Colomer te da una fecha, te puedes fiar de esta fecha. Otro grupo de cristianos, también en Huanchín, y otro grupo de cristianos, pero picolinos, pequeñitos, el grupo de la catequesis. Y interesante es que aquí tenéis al catequista con una flauta, porque todos los aborígenes de esta zona, pero no solo de esta zona, todos los aborígenes desde Taiwán, el norte de Filipinas, el sur de Filipinas, Malasia, Indonesia, todos son tribus, personas que tienen una sensibilidad y unas capacidades musicales extraordinarias. Yo conozco es ahora ya padre, dominico, que toca el órgano maravillosamente y no ha recibido ni una hora de música, de solfeo ni de nada. Digo, pero ¿cómo es posible que hayas aprendido eso? Dice, no sé, a mí se me daba, dice él. Eso es una maravilla. Bueno, lo digo porque en esta foto el catequista está con una flauta y la música popular, la música religiosa popular ha sido un método excelente en la evangelización de Taiwán. 2 minutos. Bueno, pues vamos a pasar. Esta es la Virgen en las Andas, que se celebra en el Día de la Inmaculada, de nuevo con la música. Y este es un padre, el padre Sáez, abulense, con los catequistas, todos los catequistas y cristianos más significativos de los aborígenes. Y creo que ya se ha acabado, esto no es importante, el centro. Desde el sur se fueron los padres desviando eso hacia el centro. Allí estuvieron unos 20 años y después siguieron hasta el norte, y con eso se completa la evangelización de Taiwán. Se puede decir que entre los misioneros hay 3 épocas: los muy antiguos, los medianos y los jóvenes. Los jóvenes en su idea. Bueno, pues una cosa interesante es que yo he conocido a los medianos
Y eso te da una unidad a toda la misión. Y esos medianos te contaban muchas cosas, historietas, de los primeros evangelizadores. Y entonces, en ese sentido, el grupo de los misioneros de Taiwán son todos una unidad. Me ha dicho el padre Ricardo que hace 2 minutos quedaban 2 minutos, lo que quiere decir que ya no queda nada de tiempo. Habrá a lo mejor tiempo, ocasión, si el Señor nos concede vida y ganas de volver a encontrarnos. Y mientras tanto, que Dios os bendiga y os conserve el espíritu misionero. Nada más.